días. Bendiciones. Hola. Hola, Liz. Estar en contacto con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno Saludos. escucharte. Hola, bendiciones. Vale. Qué bueno escucharte, un abrazo. Los amo con todo el corazón. Es una gran bendición estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Qué bueno, qué bueno. Luego de un fin de semana súper largo, hoy nos trae siempre un tema bonito, importante. Vamos a hablar de cómo dominar las emociones. Nosotros tenemos el control de las emociones. Recuerden eso. Las emociones no son las que nos dominan a nosotros. Nosotros tenemos en la autoridad de Cristo el poder sobre esas emociones. Cuando nos dejamos arrastrar por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar, que vienen y van, vamos a estar en decaimiento, vamos a vivir en frustración, podemos estar en ansiedad, podemos estar con sentimientos de fracaso. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy queremos darte herramientas, estrategias y fortalezas de cómo tú vas a tener dominio sobre esas emociones. Recordemos lo que dice la palabra. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio propio. Recordemos que las emociones son aprendidas en el hogar de origen. Eso lo hemos discutido varias veces en el segmento. Nosotros tuvimos unas figuras significativas a lo largo de nuestra historia que nos modelaron esos estilos de cómo manejar las diferentes circunstancias de la vida, los diferentes eventos, y nosotros copiamos esos estilos. Interesantemente, los teóricos del desarrollo dicen que aún esas experiencias que nos marcaron de forma más negativa y que rechazamos esos comportamientos son los que tenemos una tendencia a repetir. Que posiblemente en la adolescencia tú dijiste, nunca jamás voy a ser como mi mamá, nunca jamás voy a imitar a mi papá, porque sufriste ese estilo. Sin embargo, de forma inconsciente has repetido el patrón. La buena noticia es que nunca es tarde para nosotros cambiar. Nunca es tarde para hacer esas modificaciones y tomar la decisión de que si ese patrón es dañino y destructivo para nosotros, lo vamos a hacer diferente en el nombre del Señor. Así que repetimos, cada comportamiento nuestro en estilo de manejo de las emociones me viene por repetición y por aprendizaje. Pero dentro de mí hay un poder dado por Dios para hacerlo diferente. Hay unos sentimientos negativos que van a llegar de forma automática. De hecho, oigan este dato bien interesante. Nuestro cuerpo hasta a nivel químico se puede adaptar hasta cierto tiempo, en cierto periodo de tiempo, sentir adrenalina. Y que si pasan unas 2 o 3 semanas y no he tenido ansiedad o no he tenido coraje, el cuerpo comienza a dar unos alertas para que se proyecte y se refleje hacia afuera otra vez esa emoción. Miren cómo somos nosotros seres de adaptación y de ajuste. Liz, eso me suena a que somos autoprogramables. Somos autoprogramables. Wow. Nuestra mente es como una computadora. De hecho, esta es la computadora que hizo la computadora. Y así como hemos sido programados a través de nuestro desarrollo, podemos hacer una reprogramación. Y nos encanta hablar de esto porque cuando tú haces esa modificación y haces esa transformación, tú te conviertes en el eslabón generacional. Porque entonces ya tus hijos no lo van a hacer igual que tus padres. Y tus nietos no lo van a hacer igual que tú.
sino que tú vas a ser ese ente transformador y liberador. Así que cuando llega automáticamente la emoción negativa en ese comando, vamos a hacer esa reconstrucción en el pensamiento. Vamos a hacer un replanteamiento. Vamos a hacer una indagación de qué otra manera yo puedo ver y de qué otra manera yo puedo interpretar esta experiencia de la vida de negativo a positivo. Hay unas emociones negativas que son las que nos vienen de forma automática más frecuentemente. Le diría que por la que más la gente va a buscar ayuda es la ansiedad. Una emoción que en este tiempo está bien en boga. Mucha gente está lidiando, luchando con la ansiedad. Ha sido un desafío muy fuerte para la gente en este último año. Recordemos la definición de ansiedad. Ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía. Fíjense que sobre lo que yo me proyecto negativamente que va a suceder, lo que me genera la ansiedad. Más que por los eventos en sí mismos, es por lo que yo me pongo a recrear en mi mente negativo que puede suceder. Pero más del 90% de las cosas negativas que son mis preocupaciones, repetimos, preocupaciones, repetimos, preocupaciones, preocupaciones, más del 90% nunca suceden. Wow. Así que esto, como dice un amigo mío consejero, es sufrir el layaway. Exacto. ¿Y de qué manera? Qué fuerte. ¿Y de qué manera? Wow. Nada más con entender esta definición de ansiedad, los niveles de ansiedad disminuyen. Cuando yo puedo comprender que es un poder en mi mente dado por Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay que reformular y hacer esa transformación en el pensamiento. Renuévense en el espíritu de sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Doctora, alguien que Sí. o sea, alguien que diga, es que no logro tener ningún control de mis emociones, ya, o sea, estaremos hablando de una patología, alguna situación muy complicada. En algunas ocasiones, Fernán, sí puede haber un diagnóstico psiquiátrico detrás. Por ejemplo, hay personas que pueden tener el desafío de un diagnóstico de una ansiedad generalizada. Estas personas que su cuadro es muy triste y no solamente sufren mucho ellos, sino que también sufre mucho la familia. Ante cualquier evento tienen ansiedad. Hasta situaciones de la vida que les debe causar gozo, felicidad, deleite, ellos lo sufren, porque todo lo genera ansiedad. En el caso también, por ejemplo, de las personas que sufren trastorno bipolar, sobre todo aquellos que tienen una tendencia más a fases mánicas, sufren de ansiedad. Hasta algunas depresiones, hay unas depresiones que se caracterizan más por ansiedad que por sentimientos de melancolía o tristeza. Así que sí podemos decir que hay unos cuadros, Fernán, que por unos desafíos bioquímicos en el sistema pueden tener una tendencia más a la ansiedad. Si ese no es el caso, doctora, entonces sería como que falta de voluntad, más bien. Fíjate, yo creo que es más, Fernán, que no tienen las herramientas. Por eso es tan lindo y tan importante que estemos discutiendo este tema hoy nosotros aquí en Nueva Vida. Algunos me lo han verbalizado. Yo quiero hacerlo, yo no quiero sufrir estos niveles de ansiedad. Yo sé que debo romper con patrones aprendidos en mi hogar de origen, pero yo no sé cómo hacerlo. Así que echa mano, como dice mi pastora Elizabeth Guidini, echa mano de estas técnicas. Liz, Tú lo puedes cambiar. ajá.
Liz, ¿cómo uno puede trabajar con una persona que de repente le da un ataque de ansiedad al lado tuyo? Porque yo he tenido la experiencia, ¿no? Y he visto como que la gente se paraliza. Sí. ¿Cómo uno lo puede dirigir? Claro, antes de buscarle ayuda, ¿verdad? Pero si es una emergencia que entró en un ataque de ansiedad, de pánico, que tú sabes que hay en riesgo muchas cosas, ¿hay alguna manera de uno poder manejarlo? Pues mira, yo siempre creo en preguntarle al paciente qué tú necesitas. Porque hay unos que se sienten más cómodos si tienen espacio. Otros se sienten más cómodos si reciben las palabras alentadoras. Otros necesitan salir físicamente del lugar donde le está dando el ataque de pánico. Porque, por ejemplo, hay gente que le da ataques de pánico si están en lugares muy abiertos, muy espaciosos, pero a otros le puede dar ataque de pánico si sienten que están abrumados, rodeados de mucha gente. Así que yo siempre le pregunto, en estos momentos, ¿qué tú necesitas de mí? Y dejar entonces que la propia persona establezca qué es lo que es necesario para ella en ese momento para sentirse mejor. Sí, que a lo mejor quiere estar solo, no en compañía, y uno quiere como que insistir en estar ahí. Sí, pregúntale siempre. Es muy bueno, Moraima, que hagas esta pregunta porque, como hemos discutido otras veces, los ataques de pánico han ido en aumento en el último año. Es por presión acumulada o por la misma ansiedad. Sí. O sea que el que padece de ansiedad eventualmente va a experimentar un ataque de pánico. Si no es tratada así, Fernán, porque tiene que ver mucho con la acumulación. Los ataques de pánico son la manifestación fisiológica de la ansiedad. O sea, es como decir que el cuerpo ha estado almacenando esa ansiedad o esa depresión ahí por mucho tiempo y llega el momento en que necesita ser canalizada de alguna manera. Y entonces es cuando el cuerpo comienza a dar los alertas. ¿Y lo que viene primero es el ataque de ansiedad o la depresión? O sea, hay una secuencia. Cuando son ataques de pánico por depresión, suele venir primero la depresión. Por eso es que se le llama depresión acumulada. O una depresión que ha sido enmascarada por mucho tiempo y llega el momento en que el cuerpo ya tiene que gritar. Dios nos ha creado de una forma tan perfecta que el cuerpo va a dar los alertas para que nosotros nos podamos atender en las cosas que son necesarias que nos atendamos. Así que además de la ansiedad, otras emociones que vienen muy frecuentemente y que son negativas son la ira, el coraje, y esa sí que suele ser transmitida de figura significativa. Recuerden que solamente yo soy la única persona que puede ser que a mí me dé coraje. Nadie puede hacer que a mí me dé coraje a menos que yo abra la puerta y yo dé acceso para que eso sea así. La tristeza es otra emoción negativa que viene con mucha frecuencia. Los sentimientos de fracaso. Ese yo le diría que también es uno de los más que yo atiendo en la oficina, sobre todo de mujeres. Mujeres que están en 50 años o más, que comienzan a hacer una revisión de vida, miran retrospectivamente y empiezan a hacer evaluaciones. Lo que he permitido, lo que no he permitido, lo que he decidido para mi vida, cómo me he postergado yo para hacer de otros. Muchos sentimientos de fracaso. En los sentimientos de fracaso, visualicen que es como un vaso transparente de cristal lleno de agua y que lanzamos una gota de tinta en esa agua y todo el agua se distorsiona. Casi siempre las personas que tienen sentimientos de fracaso es porque de un evento en su vida han hecho el análisis de la totalidad de su vida. Porque sienten que fallaron en una cosa, hacen la evaluación de que su vida en general es un fracaso.
No pasé una reválida, he fracasado. Pasé por un divorcio, he fracasado. No he podido tener hijos, he fracasado. No pude alcanzar tal grado académico, he fracasado. No me salió bien este negocio, he fracasado. Liz. Ajá. Te pregunto, y alguien lo plantea aquí en la página de Facebook de la emisora, ¿qué papel juega la inteligencia emocional para trabajar con nuestras emociones? Principalmente, algunos plantean en Facebook, ¿qué hago cuando estoy acorralado y estoy sola bregando con la situación? ¿La inteligencia emocional juega un papel en eso? Cuando definimos lo que es la inteligencia emocional, es precisamente la capacidad para trascender de lo que son las situaciones y las experiencias de la vida. Es ese análisis que nos permite ser resilientes. La inteligencia emocional es que yo no me voy a dejar regir por los embates de la vida, sino por lo que yo puedo interpretar y lograr superar sobre esa experiencia. Y la inteligencia emocional es algo que se desarrolla. Interesantemente, nosotros vemos en la Biblia distintos personajes que le pedían a Dios en oración inteligencia. O sea que es algo que se otorga, que nos puede venir de parte de Dios. Indiscutiblemente es algo que se desarrolla con la práctica. La inteligencia emocional es una destreza. Y como cualquier destreza, se afina y se desarrolla con la práctica. Como aquellas personas que tocan instrumentos musicales. Mientras más practican, más bonito les sale. Pues aquí aplica lo mismo con la inteligencia emocional. Mientras más yo a nivel consciente la desarrolle, más eso va a ir evolucionando para mi beneficio. Y miren, cuando estamos solos manejando emociones, nuestra mejor alternativa es buscar y entrar en la presencia del Señor. La oración es un vehículo extraordinario. Cuando nosotros analizamos los salmos, a veces vemos esos salmistas que empiezan con unos estados anímicos en esos primeros textos del salmo. Cierto. Y después va habiendo una transformación bien radical. Ajá. Y al final es otra cosa. Ajá. Primero era como que no podía pegar los ojos, estaba quebrantado, no podía hablar, sentía que no podía entrar en tu presencia, añoraba otros días antiguos, sentía que el pasado era mejor, pero algo pasa. En ese transitar en el que estoy sumergido en la presencia del Señor, algo cambia y algo pasa. Y vemos que el final no es como el principio. Así que la mejor alternativa cuando estamos solos es recurrir al Señor, es recurrir a la oración, es entrar ahí en esa cámara secreta donde nuestra alma es transformada radicalmente. Radicalmente. Así que para terminar, quiero decir cuáles son las características de las personas que están más regidas por los aspectos emocionales que por el espíritu. Cuando entramos en esta dimensión de sumergirnos en la presencia del Señor, hay una transformación de lo que es vivir almáticamente y carnalmente a lo que es vivir y caminar en el espíritu. Pero cuando no estamos caminando en el espíritu, ¿cuál es el perfil? Nuestro carácter va a ser explosivo. Vamos a reventar por cualquier cosa. La mecha va a estar cortita. Vamos a estallar, como decimos en Sidra, como un psiquitraque. ¿Cierto? Cuando nos regimos por nuestras emociones, también vamos a vivir en autocompasión, en autoconmiseración y agarrados al rol de víctimas. También parte del perfil es evadir nuestras responsabilidades. No vamos a estar sujetados a autoridades. Las personas que tienen problemas en el control de las emociones, se les hace bien difícil
estar frente a figuras de autoridad. Y vamos a ceder a tentaciones. Vamos a vivir en tentación y cediendo a tentaciones. Mientras que cuando vivimos en el Espíritu, vamos a tener esa autoridad de que aun cuando llegue la tentación, vamos a poder resistir, así como lo hizo Jesús cuando estaba allí en el desierto, ayunando por 40 días, y vino la tentación, pero él pudo resistir y pudo vencer. Tremendo. Excelente. Qué tremendo tema, Liz. Muchas gracias por este rato que siempre nos regala. Y hay un montón de gente ahí en Facebook. He visto un par de personas pidiendo oración, ¿verdad? Oración, ayuda. ¿Cómo se conectan contigo, Liz? En estos momentos, ¿verdad? Pues tenemos la agenda de la oficina llena, pero les invitamos a que busquen nuestros libros. Nuestro primer libro, Vive Libre, Vive Feliz. El segundo libro, El Perfil Psicológico de Jesús. El tercer libro, Lo que la pérdida no me puede quitar. Y el más reciente, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Todos nuestros libros están disponibles en Amazon, están disponibles en librerías cristianas y en tiendas por departamento. Les invitamos a que los busquen porque cada uno de nuestros libros son guías terapéuticas que te dan la sensación como si estuvieras en terapia. De verdad, qué bien, qué bueno, qué bien. Qué bueno. Así que a comprar Gracias, este Liz. libro. Un abrazo grande. Muchas bendiciones. Bendiciones a ti también. Bendiciones. Liz Millán, otro gran recurso